con ustedes a Pedro Mardones, que es médico de profesión y presidente de la Fundación de Aerobiología, Medio Ambiente y Salud, Fundamás, que va a dar una visión, ¿cierto?, del criterio a considerar, a tener una arbolización, hola Pedro, Hola, hola. urbana, inocua y beneficiosa para la sociedad, o sea, todo lo que tiene que ver con las cargas de polen nocivas, ¿cierto? Ahí Pedro se va a expandir, así que Pedro, por favor, adelante. Ya, a ver, estoy al aire, tengo que compartir aquí pantalla. A ver. Y Estás al aire, Pedro, todos te sí, escuchamos. estoy viendo aquí para compartir pantalla. Ya, ahí se me escucha bien. Sí, sí, se escucha Perfecto. bien, Pedro, tienes que dejarlo en modo presentación. Pero, ya, ok, ahí. Ok, ahí estaríamos bien, ¿no? Ahí estamos, ok, Pedro, adelante. Hola, bueno, ¿cómo están? Te agradezco mucho, Gustavo, la invitación. La verdad que con Gustavo hemos trabajado en hartas cosas juntas, hemos hecho el calendario de Temuco, ¿cierto? El estudio aerobiológico de Temuco y otros. Así que estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí con esta presentación. Bueno, yo soy médico y me dedico hace mucho tiempo a lo que son las enfermedades alérgicas. Mi tema diario es la clínica. Así que desde ahí un poquito voy a hablar. ¿Ah? A pesar de que se entiende que el tema es mucho más que la alergia, ¿cierto? Y si bien uno no es muy experto en otros temas, ¿cierto? Uno a veces incluso prefiere que algo de alergia a tener esto al lado de la casa, ¿cierto? Entonces, bueno, tengo muy claro que el tema es mucho más que la alergia, pero no por eso la alergia es menor. La alergia afecta un porcentaje muy importante de la población, que es del orden de un 30%, 35% más o menos, y en muchas ciudades la cuestión polínica es lo fundamental. Por lo tanto, en ese sentido no es un tema menor. Ahora, cuando hablamos de alergia, estamos hablando básicamente de la alergia respiratoria, es decir, la rinoconjuntivitis alérgica, ¿cierto? Que consiste en la congestión nasal, la mucosidad, en la picazón de los ojos, la nariz tapada, ¿cierto? Y el asma bronquial, que consiste en que los bronquios, en contacto con los alergenos, se estrechan y producen ahogos, dolor de pecho, silbidos en el pecho. Y como bien nos decía, no es el único, si bien no es lo único que influye, excepto a la hora de pensar en una silvicultura urbana sustentable, la verdad que cada vez se ha ido convirtiendo en una cuestión más importante. Los estudios de prevalencia, o sea, de la cantidad de personas que sufren de rinitis alérgica en los distintos países y ciudades, muestran cifras que van del orden del 40, 35 al 45% en los niños de 13 a 14 años más o menos, que son los grandes estudios, que se llama el estudio ISAC. Ahora, estudios en adultos hay muchos menos. Nosotros en la Fundación de Aerobiología, Medio Ambiente y Salud hicimos un estudio en varias comunas de Santiago en que encontramos cifras similares. Ahora, la gracia de este estudio es que no solo nos da la prevalencia de síntomas de rinitis alérgica, sospechosos en el último año, sino que además nos permitía distinguir ciertos síntomas eran estacionales o eran perennes, porque las alergias, si bien los pólenes son importantes, no son la única causa, ¿cierto? Están todo lo que son la alergia a los ácaros del polvo, a las esporas de hongos, a los epitelios de animales, etcétera. Por lo tanto, en este estudio, ¿cierto?, que se hizo a través de una encuesta en 3 comunas, logramos detectar que la prevalencia de síntomas sospechosos de alergia era del orden del 44%, variando un poco entre las distintas comunas, y que la prevalencia de rinitis alérgica es estacional, o sea, la que tiene que ver con la primavera, la que tiene que ver con los árboles y con los pastos y maleza, con los pólenes alergénicos, es del orden de un 29%. Eso en el caso de Santiago implica 1 millón de personas más o menos con un problema relativamente importante de salud, ¿cierto? Que les altera mucho la calidad de vida. Y no solo, ¿cierto?, es la prevalencia, sino que hay un porcentaje importantísimo de estas personas en que se ve alterado el sueño y las actividades diarias. Si bien, como dije, no es un problema grave, no es
el no ser grave no significa que, no es que es un problema menor. Hay importantes estudios, revisiones sistemáticas, muchísimas, ¿cierto?, que hablan del problema de la productividad, por ejemplo, cómo incide en la productividad, donde hay costos de millones y millones de dólares por este problema cada temporada. También está el problema, digamos, anímico de la salud mental. En muchísimos pacientes el problema de las alergias genera alteraciones depresivas o de otro tipo, mucho sueño, por ejemplo, cansancio, ¿eh? Muy importante. El problema también se ha estudiado, hay estudios muy importantes respecto al rendimiento escolar, ¿eh? Los estudiantes claramente rinden menos y además hay que considerar que muchas de las alergias, por lo menos en Chile y en Santiago, ¿cierto? Parte importante de las alergias coinciden con la época en que se da la prueba de selección universitaria, por lo tanto no es menor considerar este punto. Y lo otro, ¿cierto? Bueno, el tema del sueño, como lo dije, es un tema importante. ¿Mm? Ahora, algunos puntos interesantes respecto a las alergias, ¿cierto? ¿Por qué las alergias han aumentado tanto? Porque las alergias se ha visto que desde el año 45-50 han ido aumentando de manera exponencial. ¿Mm? De hecho, cuando se describieron las alergias en el año 1800 y tanto, que la escribió un médico inglés, ¿cierto? Estudió la prevalencia de alergias en toda Inglaterra y encontró como 29 casos. ¿Mm? Y ahora en Inglaterra son como 5 millones, por lo tanto la curva de la prevalencia de la rinitis alérgica ha ido aumentando de manera exponencial y hay muchas teorías que lo explican, pero una de ellas, ¿cierto?, que habla de que el modo de vida de las sociedades occidentalizadas están muy alejados de lo natural, ¿ah? Y la biodiversidad con que se encuentran las personas en términos de biodiversidad bacteriana, el contacto con las bacterias está siendo mucho menor y por sobre todo, más que mucho menor, está siendo menos diverso. Y eso tendría una relación muy estrecha con la diversidad o no de la cercanía, de lo verde, digamos, ¿no?, de los árboles, de las plantas, de los vegetales en general, que hay alrededor de los pacientes. Hay estudios en eso muy interesantes, un estudio de Hatela en Finlandia, por ejemplo, que estudió una ciudad que se llama Karelia, que está con un pie en Finlandia occidental, con todas las condiciones occidentales de limpieza, etcétera, ¿cierto?, de vida moderna, y la otra parte que está con un pie Karelia en Rusia, ¿cierto?, donde todas las condiciones son como del año 1950. La gente vive de una manera mucho más atrasada, por así decirlo, las condiciones higiénicas del agua son menores, etcétera, pero que sin embargo todos los otros factores, tanto la exposición ambiental, la condición de la genética de los habitantes más o menos lo mismo. Por lo tanto, ahí lo que varía básicamente es el tema ambiental y se vio, por ejemplo, que ahí el tema de la rinitis alérgica, ahí abajo tenemos hay fever, ¿cierto? El tema de la rinitis alérgica, en la Karelia finlandesa, que es la que está más limpia, por así decirlo, la occidental, tiene 15 veces, 14 veces más prevalencia que en el lado ruso, lo mismo que el asma tiene 5 veces más prevalencia en el lado occidental, y los test cutáneos, la sensibilidad a los test cutáneos también es muchísimo más alto, y esto se ve que tiene estrecha relación con los grupos etarios. O sea, mientras más jóvenes las generaciones, esta diferencia es más grande. ¿Ah? Significa que la exposición temprana, digamos, a una biodiversidad importante, parece que ahí está el gap donde uno podría intervenir. Ahora, otro punto importante que ya se nos mencioné un poquitito es el asunto de la productividad. Este es un estudio en Santiago en que se vio el tema de la productividad, cómo afectaba a los trabajadores en Santiago en las personas que tienen rinitis alérgica. Y ahí yo quise ser bastante conservador, porque en general en estos estudios se tienden, los resultados tienden a ser tan abultados que uno como que mi primera actitud era no creerlo al tiro. Entonces hice un ejercicio de un escenario muy conservador en Santiago respecto a qué es lo que pasa con la productividad de los trabajadores. Por lo tanto, asumí que un 20% de la población de Santiago tiene un problema de rinitis alérgica estacional, lo que claramente es menor de lo que se ha visto, ¿cierto?, de lo que se prevé, que es como un 27%, como le mostré un 29%, ¿cierto?
Por otra parte, asumí que el número de empleados en la región metropolitana que pierden horas laborales es de un 55%. O sea, la mitad de la gente tiene una alergia de un grado tal de severidad que estaría afectando, ¿cierto?, su productividad, su trabajo. Eso significa 308.000 personas. El sueldo promedio, según la CACEN del año 2017, serían 693.128, ahora un poco más bajo con todos los problemas que hemos tenido. El sueldo hora promedio, 4.332 pesos, ¿cierto? Las horas perdidas por ausentismo laboral debido a este problema, las puse en 8 horas, cuando los estudios en general hablan de 24 horas, pero yo la puse en 8, porque aquí somos aperrados en Santiago, así que vamos a trabajar igual. Y las horas perdidas por presentismo las puse en 96 horas anuales, que también está un poquito, una estimación un poco más baja de lo que están los estudios internacionales, ¿cierto? Porque aquí yo las calculé 96 horas anuales, diarias por 80 días del año solamente. Y la verdad que la estación polínica en Santiago dura por lo menos 90 días, por lo menos, y la mayoría dura 120 días. Entonces, calculando esto, bueno, tenemos que por horas perdidas en términos de ausentismo, o sea, la gente que no va a trabajar, son 10.000 y tantos millones de pesos. Las perdidas por presentismo, ¿cierto? Presentismo no lo expliqué bien, pero presentismo es la persona que, teniendo la enfermedad, va a trabajar, pero que sin embargo el trabajo le rinde mucho menos, ¿cierto?, a raíz de que está con esta complicación. Y eso se calcula en 128.000 millones de pesos, ¿cierto? Los costos por horas médicas, entre 150 millones de pesos más o menos. El costo del medicamento no se calculó, o sea que el costo total es más abultado. Por lo tanto, tenemos un costo total de 139.000 millones de pesos aproximadamente para Santiago, lo que quiere decir, para entenderlo mejor, ¿cierto?, de 185 millones de dólares, que le significa a Santiago este problema. Ahora, todas estas cifras, ¿cierto?, son un poquitito abstractas, pero a veces los ejemplos prácticos a uno lo llevan a aquilatar mucho mejor cómo se vive este problema. Y en eso les quiero mostrar aquí un mail que me mandó una profesora muy distinguida en la Universidad de Chile, que fue paciente mía, ¿cierto?, y que me dice en ese mail del 28 de agosto, cuando ya había empezado el año 2015, ya había empezado la temporada en ese momento. Me dice: hola Pedro, no saben cuán complicada he estado. Estoy con un ataque de alergia que me ha trastornado todas las clases esta última semana. El doctor me pidió un test cutáneo para 36 alergenos y no he encontrado dónde hacerlo. ¿Tú lo tienes? ¿O puedes saber dónde lo pueden hacer? No me pueden medicar hasta no hacerlo, pero estoy tan incómoda que estoy a punto de tomar remedio ya por el tema de las clases. O sea, aquí claramente uno puede evidenciar lo que le pasa a miles de personas que estacionalmente tienen este problema, que se ven complicadísimos en términos de cómo poder seguir trabajando adecuadamente con este problema. Ahora, una buena silvicultura urbana, por supuesto que va a mejorar, puede mejorar de manera significativa este problema, ¿cierto? Y hay muchas áreas en que uno, a través de una buena silvicultura urbana, va a poder entender, ¿cierto?, una serie de cosas que nos refieren los pacientes. Los pacientes refieren una serie de circunstancias, digamos, en que las he expuesto aquí en varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué un paciente que está con una rinitis alérgica muy severa en Santiago, ¿cierto?, se va a la costa aquí y llegando a la playa se le quita? Y al llegar a Santiago le vuelve. Otra pregunta que podríamos entender, digamos, entendiendo bien cómo funciona la exposición polínica y los distintos, sobre todo el arbolado urbano o lo verde urbano, ¿por qué un paciente con rinitis alérgica estacional entre septiembre y marzo en Santiago se va al sur y ahí entre septiembre y diciembre está muy bien, no tiene ningún problema, pero en enero y parte de febrero tiene un empeoramiento muy severo y peor del que está en Santiago? Eso también lo vamos a entender entendiendo la exposición a los polen urbanos. ¿Por qué hay pacientes que les viene más alergia en otoño? ¿Por qué hay pacientes que solo tienen alergia severa 1 o 2 meses en invierno? ¿Por qué hay pacientes que solo tienen alergia severa en verano? Todas estas situaciones se van dando en los pacientes y son explicadas por la exposición.
Hay pacientes que se mudan al extranjero y quieren saber si seguir con sus tratamientos de inmunoterapia o tratamientos de medicamentos, ¿ah? Si tienen que llevar los medicamentos. Vivo en Coyhaique, por ejemplo, y tengo problemas cuando como manzanas, se me hinchan mucho los labios y en ocasiones más que los labios, la cara, y pueden tener un episodio hasta anafiláctico algunos pacientes. ¿Qué pasa con la exposición a árboles en esa ciudad, cierto, a vegetación, que me podría estar relacionando con este otro problema? Pacientes que en Santiago tienen solo shock alérgico en septiembre cuando comen determinado alimento, también puede estar condicionado por elementos de la flora urbana. ¿Qué se puede hacer o no hacer para evitar las alergias y otras cosas? Bueno, la sistematización del estudio de los alergenos básicamente se ha hecho estudiando, ¿cierto?, el impacto, o sea, la concentración polínica en un determinado lugar, ¿cierto? Entonces el estudio de la concentración polínica a lo largo del año de los distintos pólenes, eso es lo que se llama un calendario polínico de la ciudad y es lo que hicimos con Gustavo en Temuco y en la Fundación lo hemos hecho en Talca, en Valparaíso y en Santiago. Los mapas polínicos es cuando uno ya tiene un estudio más amplio de una zona o de una ciudad. Y el monitoreo polínico es el mantener, digamos, el estudio día a día, con una periodicidad, digamos, emitiendo informes y haciendo la correlación con los cuadros de rinitis y asma. En general, los pólenes que más importan en la alergia no son los pólenes de los vegetales que tienen flores muy bonitas y vistosas. Esos vegetales en general polinizan a través de insectos o de pájaros, ¿cierto? Y son los pólenes de polinización entomófila, ¿cierto? O ornitófila. Estos, en cambio, son los de polinización anemófila, que son los pólenes que polinizan a través del viento. Y eso hace que las plantas como estrategias tienen que emitir grandes cantidades de polen para que azarosamente, ¿cierto?, estos lleguen a las flores femeninas y polinicen y al emitir grandes cantidades, eso, bueno, hace contacto con cantidad importante de la población que vive en las áreas urbanas y sensibilizan a las personas. Ahora, ¿por qué es importante conocer la exposición polínica y conocer la vegetación que hay en cada ciudad, cierto? Porque la vegetación de cada ciudad, aquí tenemos el caso de Valparaíso, que fue muy interesante porque fue un caso donde descubrimos a través de estos estudios la principal causa de alergia estacional y una de las primeras también causas de alergia a la ciudad permanente tal. Entonces, en esta ciudad, por ejemplo, no se sabía bien en su momento cuál era la exposición polínica. Y era curioso, porque las ciudades de la costa, en general, tienen una prevalencia de rinitis alérgica muchísimo menor. Sin embargo, en Valparaíso, la estacionalidad alérgica en primavera, desde septiembre a marzo, abril, era muy grande. Y por eso que nos inquietó y por eso que en la Fundación decidimos poner un monitor de polen ahí, que son estos monitores Burkhardt que vimos en la diapositiva anterior. Entonces nos dimos cuenta, ¿cierto?, que dentro de la exposición polínica había un polen en particular que era la Paritaria judaica, que no estaba ni siquiera descrito en ese momento en Valparaíso. Pero bueno, el ejemplo sirve como un paradigma de lo importante, porque es importante hacer estos estudios, pero podrían ser otros alergenos, ¿cierto? Entonces nosotros, conociendo los alergenos, ¿cierto?, sabemos cuál es la exposición de los pacientes. Sabiendo cuál es esta exposición, nosotros vamos a saber con qué estudiarlos, o sea, vamos a ver con qué debemos realizar los test de alergia en estos pacientes. Y se hacen los extractos y se les prueban a los pacientes. Ahora, conociendo, ¿cierto?, a qué se sensibilizaron, a qué se hicieron alérgicos estos pacientes y sabiendo, por otra parte, la exposición polémica, nosotros vamos a tener mucho más claro cómo tratar a los pacientes, cómo tratarlos, sobre todo la oportunidad. Cuándo hay que empezar a tratar a estos pacientes, porque un paciente que se trata a tiempo es un paciente que se trata en general mucho mejor, que consume menos recursos médicos, que consume menos medicamentos, ¿cierto? Y en que uno puede establecer una estrategia customizada al paciente, porque no todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes se sensibilizan al mismo tipo de polen, por lo tanto cada paciente va a ser un poco distinto, ¿cierto? Va a empezar en un momento dado, va a tener su pique en otro momento y va a terminar en un momento dado. Por lo tanto, si nosotros conocemos la exposición alergénica, vamos a ver como médico mucho mejor cómo tratarlo. En el caso de hacer tratamientos de inmunoterapia, que son tratamientos muy específicos que van como a curar al paciente, también vamos a tener mucho más clara la política de qué poner, ¿cierto? Y en el caso de que monitoricemos a los pacientes, como aparece aquí en esta foto, ¿cierto?, con el aparato el Burkhardt que se usa,
vamos a poder generar una relación con los pacientes, ¿cierto? Emitir un sistema de alertas para poder, para que ellos tomen medidas de evitación alergénica. Y por último, esta información, ¿cierto?, del estudio de los calendarios polínicos, de los mapas polínicos, nos va a servir muchísimo, ¿cierto?, para, como un insumo más, en lo que es una silvicultura urbana sustentable. Si bien, como se ha visto en toda la exposición, y que no es el único tema, pero quiero hacer el punto de que no es un tema menor, ¿cierto? Ahora, voy a poner el ejemplo aquí de algunas ciudades de Chile, porque en cada ciudad del mundo esto es un poco distinto el escenario, pero en cada ciudad, ¿cierto?, que hemos estudiado en Chile, tenemos puntos relevantes donde una arborización urbana puede hacer la diferencia. Sobre todo, digamos, en el tema del árbol urbano, ¿eh? Porque en el tema de los pastos, ¿cierto?, están los pastos de la casa, los pastos silvestres, ¿cierto? En el tema de las malezas también, están bastante alergia algunas, pero intervenir en esa área es difícil. En cambio, en el arborado urbano, que es lo que nos convoca, ¿cierto?, las posibilidades de intervenir son mucho mayores. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en Santiago. Santiago es una ciudad que está marcada totalmente, su alergia está marcada por la polinización. O sea, un médico en Santiago que no sabe bien respecto a qué es lo que está volando, qué cosas son los árboles que están dando la alergia y todo, no entiende cómo funcionan los pacientes. Es la mitad del cuento. La mitad del cuento es lo que le van a enseñar en la escuela de medicina, ¿cierto? Respecto a qué es lo que está pasando con el paciente, cómo se inflaman las mucosas, todo el sistema inmunológico, ¿cierto? Los medicamentos. Pero la otra cuestión es que tiene que conocer su ciudad. Y en el caso de Santiago está súper marcada por los árboles. O sea, Santiago, si no fuera por el tipo de árbol urbano que tiene, la alergia sería completamente distinta. Y lo que marca Santiago, ¿cierto?, es una polinización extremadamente abundante de árboles urbanos exóticos. Y entre ellos el plátano oriental es el principal, pero no es el único. Está el plátano oriental, está el arce, está el álamo, está el olmo, están los nogales, y todos polinizan entre fines de agosto, septiembre y principios de octubre. Ustedes se fijan, ¿cierto? La curva de estos árboles es muy importante, llegando a 2000, el plátano oriental llega a 2000 gramos de polen por metro cúbico y cada año aumentando, a raíz de que, bueno, se ha ido plantando más y más, porque el tema del plátano oriental en Santiago es una cuestión absolutamente monotemática. Entonces, donde uno va, lo plantan, y condominio nuevo lo plantan, y condominio nuevo donde la gente va a sufrir por lo menos durante 3 meses este problema. Un 29% de la población va a empezar a sufrir ese problema, junto con el arce y otros. Y si se fijan, después, otra de las grandes causas de alergia que son los pólenes de pasto, que se sensibilizan mucho. O sea, de hecho, el polen de pasto, la capacidad alergénica por grano de polen es mucho mayor el polen de pasto. Sin embargo, los niveles son muy inferiores, ¿eh? Pero clínicamente se nota, ¿cierto? Los pacientes están con síntomas, pero los pacientes la alergia se ve muy favorecida, ¿eh?, muy activada por los pólenes previos, por los pólenes del árbol urbano. Eso en medicina se llama un efecto priming, o sea, se disparó todo el mecanismo de la alergia en los pacientes, ¿cierto? Y después con niveles inferiores se sigue manteniendo la alergia. Entonces, les repito, aquí vemos cómo ¿cierto?, el arbolado urbano, en el caso de Santiago, es fundamental. Y en muchas otras ciudades hay plátano oriental, pero está plantado en menores concentraciones, y uno ve, ¿cierto?, que el impacto en la ciudad es mucho menor. O sea, el plátano oriental al parecer no es tan alergénico. En Santiago se ha vuelto una tragedia por la cantidad. Santiago es de las ciudades del mundo que mayor cantidad de plátano oriental tiene plantado. Y esa es la tragedia, la cantidad, el abuso, ¿cierto? Pero si se plantara en forma racional, ¿cierto?, probablemente no sería un gran problema. Bueno, aquí tenemos al plátano oriental, ¿cierto? Es un árbol maravilloso en otros aspectos. O sea, la verdad que uno entiende muy bien que cuando las alergias no eran un gran problema, se plantaran abundantemente, ¿cierto? Da una sombra maravillosa, es bonito, que importa mucho en la ciudad. La aguja es caduca y genera que en invierno el sol filtre, es bastante resistente a la contaminación. En Así 5 que minutos, bueno, Pedro. ¿perdón? Es un Quedan árbol 5 que minutos.
Ya, es un árbol que se entiende muy bien en ese sentido. Aquí está la curva, ¿cierto? Desde fines de agosto, septiembre, octubre y noviembre, pero esto tiene consecuencias después en noviembre, diciembre y parte de enero. Aquí tenemos por otra parte el Arce, este en Santiago, es el segundo árbol más importante, comparte el tiempo de polinización lo mismo, pero aquí se puede hacer intervenciones interesantes, un árbol que es dioico, por lo tanto uno podría seleccionar especies femeninas, por ejemplo, y probablemente eso sería una buena estrategia con este árbol. ¿Mm? Así que se los muestro aquí. Después la curva del arce, ¿cierto? Como también desde fines de agosto, septiembre, octubre. Uh-huh. Aquí, este árbol, para que vean que no todo es primavera, ¿ah? Este árbol es el Fraxinus excelsior, ¿cierto? Es un árbol que es de la familia de las Oleáceas y poliniza en pleno invierno, en junio. Ahora en Santiago empezó recién a polinizar y la verdad que como no se planta tanto, en general no se nota el problema. En Santiago. Sin embargo, cuando llegan personas que llegan con los mismos síntomas de alergia en la primavera, y uno los googlea donde viven y muchas veces viven en lugares donde hay mucho este árbol, así que un árbol que habría que tener ciertas restricciones para plantarlo, que es bonito y todo se puede, pero ustedes ven como ahí se ve que la polinización es entre fines de mayo, junio y julio. ¿Mm? Aquí está el polen de pasto, ¿cierto? Cuando uno habla de pasto no habla solamente de la gramínea de la casa, del polen, sino que habla más bien, la que más influye tal vez en la gramínea silvestre. Esto lo tomé de cerca de la casa y en un canal. Esa es de las panojas que más polen echa. Hacer intervenciones ahí es más difícil, pero hay gramíneas que tienen panojas que echan mucho polen y otras que echan mucho menos, y uno podría hacer un trabajo seleccionando eso. Ustedes ven aquí cuál es la curva, ¿cierto? Después de los árboles empieza en octubre, noviembre, diciembre, enero, y ya para enero ya en Santiago uno encuentra registros mucho menores. Entonces, gran parte de los alérgicos en Santiago, ¿cierto? Que empiezan en septiembre con el plátano oriental y siguen cascando hasta mediados de diciembre y parte de enero, después con los pastos. Otra maleza importante que en Temuco hay bastante, que es la cedera. En general con las malezas, bueno, uno puede hacer algún plan de manejo, ¿cierto? En las ciudades para evitar las más alergénicas. Esta es para que la conozcan, ¿cierto? Es una de las más alergénicas y está su curva, ¿cierto?, entre octubre, noviembre y diciembre, pero los niveles no son tan altos. Ustedes ven ahí, llegan a 10 granos por metro cúbico en Santiago, en Temuco es mayor. Otro polen importante, que son las xenopodiáceas, ¿cierto?, que son súper frecuentes en las ciudades. Esta película la saqué en Santiago, frente a mi oficina, ¿cierto? Lo interesante de esta maleza, ¿cierto?, es que genera un fenotipo, o sea, una característica de los alérgicos distintos, y son pacientes que en general se activan sus síntomas entre febrero y abril. Y es bastante alergénica. En Valparaíso, por ejemplo, estudiamos todos los árboles urbanos y el plátano oriental no tiene ninguna importancia prácticamente. No hay plátano oriental. Y sin embargo, todas las radios, la televisión, cuando llega el tema de la alergia y Valparaíso incluso empiezan a hablar, pucha, que la alergia, que el plátano no tiene ninguna importancia, para que vean lo importante que es el arbolado urbano, y la gente en Valparaíso en ese momento no está con grandes problemas, la gente con el problema del árbol urbano. Con los pastos, en cambio, entre octubre, noviembre y diciembre tiene una posibilidad menor, los niveles llegan a 20 granos por metro cúbico más o menos, por lo tanto que tampoco es lo importante. Y lo que sí descubrimos que es interesante, un poco siniestra la foto porque fue en el cementerio, pero este polen, que es el polen de Paredes Judaica, que es la primera causa de alergia en la región mediterránea. Probablemente mañana Carmen Galán, que es una de las personas que más sabe de la biología en Europa, les va a contar un poquitito. Es una maleza, se puede hacer algún manejo, es difícil, tiende además a generar otras externalidades malas, como el problema de que deteriora mucho los edificios y la ciudad en otros aspectos, ¿no? Aquí está la paritaria. Si ustedes, cuando estudiamos la paritaria en Valparaíso, ustedes ven cómo llegamos a 80 granos por metro cúbico, y este sí fue el principal problema cuando lo estudiamos. Y encontramos que junto con los ácaros del polvo era la primera causa de alergia en Valparaíso, que no se conocía hasta el momento. En Talca, bueno, en Talca pasan muchas cosas. El calendario es parecido al de Santiago, pero destaca hace pocos años, desde hace 20 años a la fecha,
la gran cantidad de polen de olivo. De nosotros, de no registrar hace 20 y tantos años, nada, cero polen de olivo, se ha ido registrando 1000 granos, 1500 granos, y es por la cantidad de plantaciones que han habido, y también Carmen Galán probablemente les puede hablar de la importancia del olivo en Europa. Todo el sur del centro de España al sur de España es la primera causa de alergia. Y el ligusto que echa poco polen, porque es un polen pesado que precipita y también es polinizado por los insectos. Pero el tema aquí es que es un pariente muy cercano al olivo, produce mucha alergia, sobre todo si está plantado en las casas. Entonces son gente que en general en diciembre, porque poliniza en diciembre y enero, están más o menos bien y de repente tienen una alergia feroz. Y es el ligusto, que se planta muchísimo, cada vez más en las casas como cercos y todo, y da muchísima alergia. En Talca fue la ambrosía lo que encontramos también como algo distintivo, ¿cierto? La ambrosía poliniza en marzo-abril, es la primera causa de alergia en Estados Unidos y la tenemos en la 7ª región. Y en Temuco, bueno, ustedes ven, para terminar ya, tenemos el plátano oriental, ¿cierto? Que tiene niveles, pero básicos, nada, ojalá que nos sigan plantando. No hay ningún problema con el plátano, hay margen para plantar un poquito más, ¿cierto? Pero tenemos que se ha ido aumentando, todavía era bajo en ese momento, hasta el año 2007, pero se ha ido plantando cada vez el problema del adulto. El abedul es la gran causa de alergia, y además el adulto tiene un problema, que hay una partícula en el polen del abedul, que se llama una partícula de una proteína que se llama BEP-B1, que es una partícula que está en muchas frutas, en las rosáceas, en particular en la manzana. Entonces, las personas, hay un 10, 13, entre 10 y 20% de las personas que después al comer manzana se les empieza a hinchar un poco la boca. Y ese es un problema que está pasando mucho, a mí me ha tocado verlo mucho en Coyhaique, por ejemplo. Y ves que veo a una persona con eso, me meto a Street View y veo que tienen una cantidad de abedules afuera, una ciudad que está llena de abedules, Coyhaique. Y ojalá que en Temuco no pase lo mismo, porque es un problema jodido. Y este es el gran problema polínico de Temuco, que es la gramínea, que es 3 veces más alto que el de Santiago, ¿cierto? Pero sin embargo, como el árbol urbano es bajo, el problema estacional de Temuco está radicado en 2 a 3 meses. Sin embargo, si empezamos a plantar abedules, si empiezan a plantar plátano oriental, si empiezan a plantar, van a tener que se les va a alargar en 3, 4 veces más con las consecuencias que ya vimos anteriormente. Así que bueno, eso es un poquitito lo que le quería contar respecto a mi charla. Gracias, gracias Pedro. Uh-huh. Súper interesante y un criterio a considerar para la selección de especies, sobre todo en aquellas ciudades que se están recién empezando a planificar, porque que no tienen un gran desarrollo de arbolado urbano. ¿Para qué ganarse un problema antes? Uh-huh. Así que te vamos a hacer un par de preguntas del público. Mira, Héctor Reyes pregunta, ¿qué diferencia existe entre el efecto urticante y las alergias propiamente tal? ¿Es el efecto urticante? Urticante y las alergias. Sí, bueno, el efecto urticante es más bien un efecto de contacto con la planta propiamente tal. Es una alergia, es una urticaria de contacto. Y eso, por ejemplo, o una dermatitis de contacto, uno toca la planta y se genera una reacción de roncha o de dermatitis, en el caso del liche, ¿cierto? Pero no tiene que ver con el polen. Eso es más bien una dermatitis o una urticaria en la piel, y es mucho menos frecuente, salvo el liche, es muchísimo menos frecuente y no es un problema de salud pública. En cambio, el problema de la alergia respiratoria es un problema de salud pública. Y por eso la importancia de considerarlo en los temas de forestación urbana. Y no se trata de vetar totalmente los árboles, pero plantarlos de manera racional, porque si no, un 30%, entre un 20 y un 30% de la población, la verdad que no va a gozar todo el trabajo que hagan, digamos, en otros aspectos. Así que hay que plantarlos con racionalidad. Sí, claro. Y lo que está pasando con el abedul en ciudades del sur como Temuco va a dar que hablar en un tiempo. Oye, en honor al tiempo, Pedro, las otras preguntas van a ser enviadas Sí. para la retroalimentación. Y quiero dejar con ustedes a Rodrigo Jorquera, de Servio de Tarapacá, ¿cierto? Que quiere dar unas palabras. Adelante, Rodrigo. Gracias, Pedro. Gracias, Gustavo. Buenos días. Buenas tardes ya. Bueno, Rodrigo Jorquera por acá, por parte de Servio Tarapacá, que estoy a cargo del
del programa de conservación de parques urbanos aquí en el Serviu, en la región de Tarapacá, ya específicamente en Iquique. Y bueno, más que nada cerrar esta jornada, agradecerle a todos los, tanto los expositores, ya, a don Mauricio Jaramillo por toda su exposición del arbolado urbano en Colombia y toda la transmisión de conocimiento con lo cual nos ha nutrido en esta jornada. A Gema Rudolph, ya también con toda su experiencia y todo el trabajo que está realizando la CONAF en la región aledaña, que estamos acá al ladito y que tiene un clima muy similar al nuestro, ya, en zona totalmente árida, en pleno desierto ya del norte de Chile. Bueno, también a Felipe Alclave, por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del nivel central, ya, de la División de Desarrollo Urbano, quien está a cargo del programa de conservación de parques urbanos ya, a nivel nacional. Por su presentación también con el tema de la política de parque urbano, en lo que está trabajando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo actualmente, ya para establecer ciertos lineamientos ya, en temas de arbolado urbano a nivel nacional. ¿Ya? Y finalmente a don Pedro Mardones, ya con su última presentación en el tema de alergias, para complementar un poco el tema de esta jornada en ámbitos de arbolado urbano. ¿Ya? Y agradecerle a todo el público en general, a los asistentes, ¿ya? Y para que sigan, estos son 3 jornadas, ya hoy día es el final de una primera jornada, falta la jornada del martes, la jornada del miércoles, esto va a estar muy interesante, ya vienen, tanto mañana como el miércoles tenemos también expositores, ya que van a transmitir su conocimiento en el ámbito de su competencia, poder visibilizar su trabajo y poder transmitirlo a nosotros como país, porque son también expositores externos. ¿Ya? Agradecerle más que nada su tiempo, ya su disposición, ya para estar toda esta mañana que ha sido bastante intensa, y hacerle la invitación, porque si no pudieron asistir el día de hoy, pueden asistir mañana, pueden asistir el miércoles, ya está el link con la inscripción, está aún vigente, ustedes se pueden inscribir y mañana les va a llegar el link, se pueden conectar si no pueden estar en toda la jornada. Entonces, y para que puedan difundir también las 2 últimas jornadas que nos quedan, que son del martes y miércoles, ¿ya? Porque esto está muy interesante ya como el día de hoy. Y bueno, después se les va a compartir ya, contamos con los correos de todos ustedes en la inscripción, ya la retroalimentación, el tema de las preguntas, el tema de los contactos ya con los expositores que muchos consultaban por un tema para poder tener contacto en caso de cualquier duda, consulta o trabajo colaborativo ya. También se le va a hacer llegar a su correo. Entonces, sin nada más que decir y nada más que agradecerles a todos por su tiempo, ¿ya? Nos vemos mañana, ¿ya? Mañana nos vemos en una nueva jornada. Así que eso más que nada, Gustavo. No sé si tú vas a cerrar con algo. Gracias, Rodrigo, ¿no? Invitarlos para mañana, como bien lo dijiste, y darles las gracias por la participación a nuestra audiencia. Y como dijo Rodrigo, todo el material se está recopilando, ¿cierto?, para ser reenviado a cada uno de ustedes. Entonces nos vemos mañana a las 9, empezamos a las 9 de la mañana. ¿Ya? Gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pedro. Gracias a todos los expositores hoy día.